antes de que conociéramos a Yalitza Aparicio, nominada a Mejor Actriz en los premios Oscar por su actuación en la película Roma, del director Alfonso Cuarón. La actriz mexicana Elpidia Carrillo, al igual que Yali, conquistó a Hollywood hace ya unas décadas. La historia de Carrillo tiene varias similitudes con la de Aparicio. Salió de la sierra del estado de Michoacán para triunfar en el mundo del cine. Sin embargo, México no estaba preparado para su éxito y decidió ignorarla. Tuvo una vida difícil hasta que fue descubierta por un fotógrafo, quien le pidió ser su modelo para un proyecto, con lo que logró ser contratada como actriz y hacer varios papeles, aun cuando no había estudiado actuación. Elpidia Carrillo luchó contra la violencia y pobreza en la que nació, en la comunidad serrana de Santa Elena. Su familia se dedicaba a las labores del campo. Quedó huérfana de padre a los 3 años junto con sus 7 hermanos cuando asesinaron a su padre. Con su padre muerto, su hermano mayor se vio obligado a asumir las responsabilidades de padre, entonces se fueron a Parácuaro porque Ramiro se había propuesto mandar a estudiar a sus hermanos. Elpidia ingresó a la primaria con tan solo 4 años. Sin embargo, 2 años más tarde también asesinaron a Ramiro, lo que puso a la familia en condiciones críticas y decidieron huir a Uruapan, otro poblado de Michoacán, con otra de sus hermanas. Elpidia abandonó la escuela y empezó a trabajar junto con su hermana en un restaurante chino. Un día, caminando por las calles de Uruapan, el fotógrafo Pedro Meyer la descubrió y le ofreció un contrato de modelaje. A raíz de estas fotos y con apenas 12 años, el director Rafael Corquidi le ofreció un papel a Carrillo como Langlinche en la película surrealista Pafnucio Santo, que fue presentada para la candidatura oficial por México en los premios Oscar en el año de 1977. Debido a que en el papel asignado aparecía desnuda y por ser menor de edad, en los créditos apareció bajo el nombre falso de Pilla. A los 16 años Elpidia obtuvo su primer protagónico en la controvertida película Nuevo Mundo, dirigida por Gabriel Retes. Luego de que hubiera conseguido trabajo en numerosas películas, Carrillo decidió inscribirse en la Escuela de Bellas Artes de la Ciudad de México. Antes, incluso que Salma Hayek, fue la pionera mexicana en Hollywood en tiempos recientes y compartió créditos con algunas de las figuras más importantes de la meca del cine. Su primer película en Hollywood fue The Border, 1982, del ganador del Oscar Tony Richardson, quien le dio un papel coprotagónico junto a Jack Nicholson. Después logró otro coprotagónico en el drama británico The Honorary Consul, 1983, junto a Richard Gere, Michael Caine y Bob Hoskins. Su primer gran reconocimiento llegó cuando Oliver Stone le dio el protagónico femenino principal en la película Salvador, 1986, junto a James Woods. Por su actuación, Elpidia fue nominada al Independent Spirit Award for Best Female Lead a Mejor Actuación Femenina.
Uno de sus mayores logros fue interpretar a Anna en lo que sería la saga de Depredador junto a Arnold Schwarzenegger y Carl Weathers, el personaje con el que lograría ser más recordada. En 1996 regresa a México para participar en el cortometraje de Tripas Corazón de Antonio Urrutia, en la que interpreta a Mayfair, la mujer más codiciada del pintoresco pueblo, el cual estuvo nominado al Oscar como mejor cortometraje. También trabajó con Johnny Depp en la controvertida The Brave Movie, donde también tuvo un papel protagónico Marlon Brando. Tuvo una gran aclamación y fue nominada en 1997 a la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Durante su regreso a México, participó en varios proyectos interesantes como La hija del puma, Una cita con el destino, Ciudad de ciegos y la película de Carlos Carrera Un embrujo, producida por Guillermo del Toro y ganadora de 9 Arieles. Actualmente está actuando para series de Netflix y HBO como Mayans MC, spin-off de Sons of Anarchy, donde aparece a partir de la temporada 2. Además es creadora del Festival Internacional de Cine de Michoacán, un festival de cine para el pueblo. Activa militante de las causas sociales, protestó en público por la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, México, en 2014. Tiene también un papel activo en la enseñanza de actores jóvenes y de realizadores cinematográficos. Antes de que Yalitza conquistara al mundo, Elpidia Carrillo fue la muestra de que aún sin tener carrera de actuación, podría estar bajo los reflectores y lograr un gran trabajo. Carrillo es el ejemplo y una llamada de atención al mundo para que Yalitza no enfrente el mismo destino que, aunque la ha hecho feliz, sabemos que pudo haber sido mucho mejor, con una carrera sin trabas por el racismo y la xenofobia. Pero aún más triste, la indiferencia de tu propio país.